Entrando a la segunda temporada de Squid Game, tenía la duda. ¿Serán capaces de replicar lo que fue el fenómeno mundial de la primera temporada? Y ahora que ya la vi, les puedo decir que sí. Pero lo hicieron de una manera diferente. Hola a todos, mi nombre es Adrián y me encanta hablar de películas, series y todo lo que tenga que ver con eso. Pero hoy toca hablar de la segunda temporada de Squid Game, que se estrenó el 26 de diciembre. Y lo vamos a hacer con spoilers, así que si aún no pudiste ver esta segunda temporada, este es el momento para que tal vez dejes el video y que te lo veas después. O si no te importan los spoilers, pues vamos con el video. Retomamos esta segunda temporada justo donde la dejamos, donde Gi-hun se entera que siguen activos los juegos, viendo a este reclutador jugar a ese juego raro con otra persona, y esto hace que Gi-hun empiece una búsqueda exhaustiva por ese reclutador. Ahora, esta parte sí me gustó bastante, todos esos elementos, esperando a que se encuentre con el policía, que es el hermano del líder. Todos estos elementos me gustaron bastante, pero lo que tal vez me hizo que el comienzo se sienta un poco lento fue la introducción de los nuevos personajes. No me convencieron del todo su introducción, ya después en los juegos y viendo cómo actuaban y demás, sí ya se ganaron un poco más mi confianza, pero su introducción sí me pareció un poquito lenta y aburrida y se nota que lo estiraron tal vez un poco justo para separar esta temporada que seguramente era una sola, pero Netflix dijo no, hay que separarla en dos y claramente está separada en dos por cómo termina esta temporada. Pero de estos personajes nuevos, la única que sí me interesó su historia introductoria fue de la que es enmascarada en los juegos, es decir, la que está trabajando para los juegos. Pero también, así como el resto de personajes que luego en los juegos se volvieron más interesantes, para mí ella se volvió un poco menos interesantes, porque entiendo lo que tenía, lo que querían hacer con ella, que ella sea quien se enfrente a los que ahora están haciendo esa recolección de los órganos y tal. Pero creo que la dejaron muy en segundo plano y la verdad no sé hacia dónde va esa historia y no sé qué tanto me interesa tampoco. Pero luego de ese comienzo lento, el momento que llegamos a los juegos, todo se hace mucho más interesante, porque podemos conocer más a profundidad a los nuevos personajes, saber por qué están ahí y empatizar más con ellos más que todo. Pero también esto da lugar a una dinámica nueva en la serie, que es que hay un jugador que ya ha estado en estos juegos y los ha ganado. Y la dinámica que se crea pues, durante el resto de esta temporada en los juegos con esto es muy interesante. En el primer juego, en Luz Roja, Luz Verde, lograron hacerlo de una manera diferente, pero manteniendo esa intensidad, sintiéndote tenso, nervioso, pero de otra forma totalmente distinta. Y creo que eso es lo que más valoro de esta serie, porque podría ser fácil repetir una segunda temporada con la misma fórmula de la primera y solo incluir tal vez nuevos personajes y alguna otra cosa diferente, pero creo que realmente innovaron. Y creo que un ejemplo de eso es justamente este primer juego. Ahora, los juegos tienen también un pequeño cambio en sus reglas. Después de cada juego se va a votación si se quedan o se van. Y esto realmente es demasiado interesante porque creo que refleja muchas situaciones que se viven en distintas partes del mundo hoy en día en cuanto a lo dividida que está la gente. Los argumentos que se lanzan de un lado y del otro son exasperantes, pero al mismo tiempo ya te los ves venir. Yo ya me los veía venir, pero decía, ¿qué puedes decir ante eso? Ante esa fijación de la gente en seguir o en el otro caso irse, ¿no? Entonces, yo creo que este elemento fue muy interesante porque realmente refleja lo dividido que estamos en general en el mundo en cuanto a muchas cosas, no solo a nivel político, ¿no? Sino en cosas sociales, ambientales y demás. Además, a lo dividida que estaba la gente en la serie, se le añade que estos nuevos personajes realmente son muy distintos a la primera. Como que el creador dijo, tengo que innovar incluso en cómo son los nuevos personajes, porque son mucho más escépticos en cuanto a todo. Se presentan preguntas al inicio de los juegos por parte de ellos que la verdad tienen mucho sentido y que en la primera temporada tal vez no estaban tan presentes, digamos. Creo que la primera temporada tiene un poco más de esa inocencia, ¿no? De no conocer los juegos y así.
pero lo bien que hizo el creador en adaptar ahora que nosotros ya conocemos los juegos y adaptar los nuevos personajes a ello para que reflejen un poco los pensamientos de la audiencia, creo que fue genial. Pero dejando los juegos un momento de lado, también está la historia que está pasando fuera de los juegos, ¿no? Es el hermano del líder, el policía, el que está buscando la isla por todo lado para detener realmente los juegos con su equipo. Y de esta historia lo único que me pareció interesante era el capitán, que la verdad sí, ya desde temprano en la serie como ya empecé a sospechar mucho de él y antes, bueno, de que revelaran que estaba trabajando con los creadores con los juegos, realmente, creo que era la única parte interesante de esa historia, pero después todo lo que pasaba con el ayudante del, bueno, que era de Gihun, que ahora era del policía, era un poco cualquier cosa y no sé, la verdad esa historia siento que sí la estiraron un poco porque la serie, bueno, no la serie, la temporada tenía que durar un poco más. Ahora que el líder de los juegos se una a ellos, creo que fue un excelente giro, porque así se honra a lo que fue el giro en la primera temporada, que el creador en general de los juegos estaba jugando ese juego por lo que estaba enfermo. Creo que honra de excelente manera que ahora el líder sea el que se ponga en esa posición. Y todo lo que aporta a partir de esa decisión que toma, creo que también es muy interesante porque ahí se puede ver cómo él incluso está batallando con su conciencia y tal vez está cuestionándose si todo lo que está haciendo está bien o realmente es una crueldad que les hacen a estas personas, pero es esa batalla que está teniendo él y eso se ve incluso en el segundo juego donde tiene un momento de felicidad y no lo puede ni ocultar, ¿no? Lo empieza a celebrar con Gihun y con el resto de su equipo. Y creo que esta dualidad que tiene, digamos, este personaje, creo que es muy interesante y que se va a explorar mucho más en la tercera temporada. Y veremos cómo influye su hermano especialmente, porque seguramente se van a cruzar en el futuro. Y veremos cómo su hermano puede influir en la toma de decisión y hacia qué lado va. Bueno, ahora sí, los juegos. ¿Qué me parecieron los juegos? La verdad, increíbles. El primer juego, como había dicho antes, creo que la manera en que lo innovaron y que pudieron hacer la situación tensa de una manera muy diferente fue increíble e innovadora. El segundo juego era muy difícil. Yo, la verdad, cuando lo vi, dije, es imposible. Pero ganar los juegos bajo esa presión era ya difícil. Y hacerlo en 5 minutos me parecía imposible. Pero la tensión fue increíble. Cuando el equipo del hijo y su mamá y bueno, ese equipo eh, les tocaba jugar, nunca había sentido tantos nervios y esa también alegría, ¿no? Cuando lograron completarlo, igual que al resto de los jugadores, de, uff, se salvaron. Esa liberación de, por fin lo lograron, pero luego quedaban muchos más. Luego, el último juego me pareció igual increíble y excelente, porque no solo es un juego que en general pues se puede jugar y tal vez se jugaba en Corea de niños, ¿no? Pero es un juego que se juega siempre en situaciones sociales, ya sea en la escuela para formar equipos, en la universidad igual, en el trabajo o incluso en actividades sociales así más ligeras, o bueno, sí, más ligeras, digamos, como salir a tomar algo o ir a jugar algo con alguien, dices con quién voy a ir, con cuántos voy a ir. Y creo que es muy interesante ver cómo cada uno afronta distintas situaciones, cómo algunos se adaptan fácil y cómo otros ante situaciones adversas pueden sacrificarse y tratar de buscar otras soluciones. Me pareció increíble este juego y al mismo tiempo muy cruel por cómo tenía que separar a veces a amigos, a familia, incluso en el caso del hijo y la mamá, pero lo hicieron y lo ejecutaron de una manera increíble. Luego está el comienzo de la rebelión, que para mí, luego está el comienzo de la rebelión, que para mí empieza incluso desde la pelea del baño. Y no saben lo bien que sentí cuando se deshicieron, por así decirlo, de ese personaje Thanos. Qué horrible. O sea, no, muy bien por el actor, la verdad, que lo hizo excelente, porque lo odié de una manera increíble. Creo que de esta serie es el personaje que más he odiado, contando
esta temporada y la anterior. Y esto también refleja el tema principal de la temporada, porque a diferencia de la primera, donde creo que estaba más enfocado en las clases sociales, en la desigualdad que hay y a los extremos que tiene que llegar la gente por esa desigualdad, creo que ahora también se enfoca un poco más, no digo que no estaba presente en la anterior temporada, pero creo que ahora pasa a primer plano la naturaleza del humano hoy en día. Porque con las votaciones, con los juegos, con cómo reaccionan cuando se enteran cuando que Gi-hun ha ganado los juegos y ya ha estado ahí, creo que refleja realmente cómo como sociedad a veces estamos muy divididos, pensamos muy en los extremos y creo que fue un comentario muy interesante por parte del creador. Y además que lo hizo a través de distintos personajes en distintas situaciones, pero en general se logró captar el mensaje para mí de manera excelente. Y ahora sí, ese final. La verdad, desde el episodio 5 ya me imaginaba que iba a terminar en un cliffhanger porque sí no veía posible que terminen todos los juegos en solo 2 o 3 episodios. Entonces sí ya me lo esperaba, digamos, pero solo que no sé en qué dirección iba a ir. Porque cuando comenzó la rebelión, no estaba seguro si iba a ir en que iba a terminar en una pequeña victoria para Gi-hun o en lo que realmente acabó, ¿no? Un completo fracaso. Y creo que esta fue la mejor ruta porque creo que ahora nos deja con muchas más dudas, con mucha más incertidumbre, incluso con más caminos diferentes hacia dónde ir. Entonces lo vuelve más impredecible y que es mejor para nosotros porque así podemos sorprendernos aún más. Pero creo que la traición del líder, al final creo que, bueno, era de esperarse, pero también quiero ver cómo reacciona Gi-hun cuando se entere que él es el líder, porque me imagino que se llegará a enterar. Y también el hecho de que se haya deshecho del amigo de Gi-hun, creo que después pesará bastante. Luego veremos cómo se confronta con su hermano y cómo llega tal vez su hermano directamente a la isla. Ahorita no tengo ni idea de cómo lograrán, pero me imagino que tendrá algo que ver con el capitán, de lo descubrirán de alguna manera. Pero en cuanto a los juegos que van a pasar ahí dentro, yo creo que ahora no hay manera de que paren, porque la mayoría de los que eran X's, que no querían seguir los juegos, pues ya no están. Y quedaron en su mayoría pues los círculos, que ellos quieren el dinero como sea. Entonces para ellos fue un éxito total esa rebelión, porque se deshicieron de jugadores, incluso jugadores que iban a votar en contra de lo que ellos querían. Será interesante ver cómo evolucionan los juegos y cómo vuelven a insertar a Gi-hun a estos juegos. Y también qué pasará con los que sobrevivieron a la rebelión y que ayudaron a Gi-hun en ello. Así que esta segunda temporada no creo que llegue a los niveles de la primera, pero aún así creo que es algo muy especial. El comentario social que tiene, la manera en la que logramos simpatizar con los personajes, pero este show no deja de sorprenderme con todo lo que hace. Así que si te gustó el video dale like, suscríbete si no lo estás. ¿Y tú qué piensas que pasará en la tercera temporada? ¿Qué esperas? ¿Tú crees que la mayoría de los personajes que nos gustaron saldrán vivos de esta situación? ¿Cuáles son tus teorías? Cuéntame en los comentarios y te leo ahí. Nos vemos en la próxima.